¿Qué tal? Muy buen día a todos, yo soy Gormat y sean bienvenidos a Planea tu Libro, su curso de planeación y creación literaria para todo tipo de creador de contenido. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la autocorrección. Comenzamos. Muy bien, recuerda que en la descripción siempre te dejo los enlaces a todas mis redes con mis diferentes proyectos de psicología, dibujo y de literatura. Al mismo tiempo también te dejo todos los enlaces que yo creo pueden ayudarte a complementar los temas de los que hablamos. Y también me ayudas mucho si dejas tus comentarios, likes, suscripción y compartes estos videos si crees que son de utilidad. Ahora, en estos días voy a estar rehaciendo las introducciones de los diferentes cursos. Vas a encontrar también en la descripción justamente el curso completo y gratuito del que estamos hablando. En este caso voy a hablar sobre la corrección y vamos a dar una explicación breve sobre cómo es la autocorrección. Y empezamos con la corrección al escribir. Cuando tú estás redactando, es muy probable que quieras cambiar varias cosas mientras las estás haciendo. Esto suele no ser tan conveniente debido a que vas a generar un círculo vicioso donde tendrás que corregir una y otra vez sin llegar a algo que te guste. Esto tiene varios motivos, tanto los problemas de autoconfianza como el hecho de que al no tener un espectro completo de la información, el cerebro va a fallar y no lo va a interpretar correctamente. Entonces lo termina manejando como un error, incluso cuando no lo es. Por otro lado, esto te va a generar un círculo interminable donde en lugar de avanzar en tu historia vas a corregir. Lo ideal es que termines de escribir tu historia y después te aboques a las correcciones una vez ya teniéndola. Lo cual, además de que te va a permitir terminarla, va a ser mucho más fácil y más certero. Porque si la corriges mientras la estás escribiendo, vas a cometer más errores en lugar de arreglarlos. Siguiente punto importante es entender qué es un error. Pues muchas veces creemos que tenemos que escribir de manera perfecta, muchas frases de salirse de los lugares comunes, que te dicen que algún personaje no debe hacer esto, que debes de ser innovador, que los clichés están mal, bla, 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 bla. La verdad es que de todo esto son más prejuicios que algo lógico. ¿Por qué? Porque un error no es algo que implica ser o no un buen escritor. Un error depende de un objetivo. Si te dicen, por ejemplo, que errores de este tipo son solamente malos escritores o escritores novatos, en realidad no están diciendo nada, ya que no está diciendo por qué es un error. Un ejemplo es que incluso los errores ortográficos pueden ser incluso convenientes para mejorar la experiencia en el caso de que tú tengas que mostrar errores, ya sea porque el personaje está, por ejemplo, intoxicado o es un infante y no sabe escribir, como a veces puede ser necesario para darle lógica a la historia. Por ejemplo, que tú estés escribiendo con errores donde hay alguna información oculta que después va a darle sentido a la historia. O porque justamente ese personaje habla incorrectamente. Entonces esos errores lo demuestran. Entonces cuando tú cambias de narrador ya te puedes dar cuenta de esas diferencias que pueden tener un significado todavía más profundo a la mentalidad de este personaje. Por ello, siempre que pienses en un error, piensa para qué necesita ser de una o de otra forma. Por ejemplo, un villano se dice que no puede ser el señor oscuro. Si tú estás escribiendo para niños pequeños, para darles una idea del bien y el mal previa, porque todavía no alcanzan a discernir cierta complejidad del mundo, bueno, es normal que escojas un señor oscuro justamente para entretenerlos y dar esa diferencia. ¿Está bien? Ahora, cuando tú corriges los errores, tienes que ver si realmente vale la pena. También te va a pasar mucho en puntuación, porque hay veces que
hay ciertas reglas del punto y de la coma y del punto y coma, donde aún así, si la frase tú la quieres estructurar con uno o con otro, también tiene sentido y también tiene lógica. Da otra experiencia narrativa, pero no necesariamente significa que alguno es el único correcto. Y esto también lo vas a ver mucho en las expresiones que haga uno u otro personaje al hablar. Siguiente, la corrección propia y la corrección profesional. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, lo importante es que cuando tú mandas una corrección profesional, normalmente la cotización va a ser acorde a qué tan mal escribas. Por ejemplo, si tú constantemente estás teniendo frases sin sentido, usas mala puntuación, tienes faltas de ortografía, genera más trabajo para el corrector, entonces te va a dar un costo mayor por cantidad de palabras. Y si tú escribes muy bien y no necesitan corregir demasiado porque todo tiene sentido, la cotización disminuye, lo cual es bastante, ya que las cotizaciones son a partir de las páginas que son como 500 palabras o a cada 1000 palabras. Por ello, una cotización, cuando la multiplicas tanto por 500 palabras y tu obra es de 30,000 palabras, entonces hay una gran diferencia en el costo. Ese es un factor importante porque necesitas primero hacer una corrección propia. Aún así, tu corrección propia no va a estar del todo pulida, depende de cuánto hayas estudiado en una u otra rama. Pero tú debes de ver qué correcciones necesitas y a veces también puedes acudir a un editor o un corrector y pedirle que revise tu texto y te sugiera el tipo de corrección que requieres, ya sea solamente tu tipográfica o de estilo. También para que sepas un poco de los tipos de correcciones profesionales, te dejaré un enlace de este recuadro donde los explica brevemente. Pero recuerda, cuando tú recibes la corrección profesional, tienes que revisarla detalladamente. Puede que haya ocasiones donde el corrector interpretó algo diferente a lo que tú quisiste decir. Muchas veces también puede ser porque tú cometiste un error, por ejemplo, en una palabra que pusiste de más y no notaste, entonces la expresión que te dieron fue de acuerdo a esa palabra, pero tú querías decir otra cosa. Por ello, tienes que revisarlo y cambiarlo para quitar esos detalles. También puede haber veces donde un corrector te sugiera ciertos cambios que muchas veces son beneficiosos, casi siempre te van a ayudar a mejorar la obra. Sin embargo, puede que esos cambios que te sugirieron no te agraden a ti, porque tú quieres expresar, no sé, una palabra mal para hacer énfasis a que el personaje habla como bebé. Y cuando te hacen esa corrección, quita esa emoción. Entonces, puedes justamente hablar con el corrector y decirle, bueno, es que yo necesito que la expresión sea esta. Quiero revisar si esta la escribí correctamente. También es válido. Por eso yo te recomiendo que tengas los dos archivos juntos. El archivo que tú mandaste y el corregido. Y vayas pasando poco a poco la información para que veas dónde cambió. Porque de hecho leerlo completo va a ser difícil que reconozcas esas diferencias. Ahora, el tiempo de espera. Aquí algo que vas a oír mucho es que cuando tú escribas algo, no lo corrijas de inmediato, sino que dejes descansar un poco hasta que pase tu emoción por esa obra. Esto es debido a que por el cariño o por a veces desprecio que uno le tiene a su propia obra, termina cegándose y ve más errores o menos errores de los que realmente existen. Y hasta que quitaste un poco de ese lazo emocional, ya puedes ser más objetivo para ello. Normalmente algunas personas describen que mientras más extensa sea la obra, te quiere esperar más tiempo. Algunos te recomiendan 6 meses, hay gente que esperaría un año. Yo te recomiendo mucho que más bien tomes en cuenta cómo te sientes tú con la obra, cuando la puedas revisar y si ves varios errores, si ves pocos y qué tan objetivo es. Si sientes que tú la estás viendo perfecta o la estás viendo todo mal, déjala todavía descansar, porque eso normalmente son situaciones emocionales. Al menos de que con muchos errores te refieras a varios errores ortográficos que también te los marque el autocorrector. En ese caso puede ser que sí haya mucho que corregir. Siguiente es las múltiples correcciones.
no es tan fácil que la primera corrección te vaya a quedar pulido y perfecta la obra. Normalmente necesitas corregir más de una vez porque a veces corriges y te das cuenta de detalles argumentales, a veces te das cuenta de detalles de puntuación. Y cuando tú oyes o lees de nuevo una frase, un párrafo, para poder arreglarlo, te saturas y te saturas tanto que repites de memoria lo que crees que escribiste y aunque aquí enfrente diga salada, tú vas a leer asada porque tu mente cree que eso es lo que está puesto ahí. Por ello también necesitas descansos entre las correcciones si llegas a esa saturación. Pero no te preocupes, es normal que no quede la primera. Ya cuando sientas que queda bien, es normal. Si sientes de todos modos que no terminas y sigues teniendo que corregir, deberías checar más bien si hay alguna situación más emocional propia que es la que te está bloqueando y es la que no te permite aceptar que esa obra esté bien. Para eso también te dejaré otro video en la descripción de Lorena Anquier, donde ella menciona algunas pautas para que sepas cuando realmente estás retocando demasiado tu obra, cuando ya no lo necesita. Siguiente punto. Es errores de redacción y argumentales. Es lo que más vas a tener que revisar. Si hay alguna expresión que estás diciendo otra cosa, si se entiende bien lo que tratas de transmitir, o si hay errores argumentales. Para poder cuidarte de los argumentales, yo te sugiero que uses las fichas de planeación, ya sea diseñadas por ti mismo o puedes usar las que te dejo en los demás cursos gratuitos de mi canal. ¿Por qué? Porque esto te permite ver si algo importante lo dijiste o no. También puede que esto lo notes hasta que alguien más lo lea y te diga, pues es que no entiendo por qué pasa esto. Porque va a haber veces que tú estás seguro que mencionaste algo y pueden ser solo 3 palabras, una pequeña frase, pero al haberlo omitido y no darte cuenta, le quita todo el sentido al resto de los eventos. Por ello las fichas te van a ayudar mucho, porque ahí ponen los puntos clave. Si esos puntos clave están, la historia tiene sentido. Y si no los pusiste, la historia pierde sentido. Siguiente aspecto que te va a ayudar mucho en la autocorrección son los programas de lectura en voz alta, ya sea del celular o de la computadora, te van a servir de mucho. ¿Por qué? Porque la voz robótica para muchos puede ser molesta y sí le quita cierto ánimo a la voz, pero eso es bueno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo oímos y sin ninguna emoción y comete un error, ya sea faltar una coma, pusiste una letra además en la palabra, expresaste mal la palabra, imagina que es como cuando oyes una canción toca guitarra y se rompe una cuerda. Esos errores generan ruido, generan molestia, incomodidad. Tal vez al principio no notes cuál fue el problema, pero notas que un espacio está mal. Lo regresas y lo vuelves a reproducir y vas a notar esa incomodidad. Mucho más fácil que cuando tú lees. Porque cuando leemos, debido a algo que se llama lectura de impacto, en vez de ver cada palabra, vemos conjuntos. Y entonces vemos el conjunto que, como dije anteriormente, ya nos saturamos, lo que creemos que dice, en lugar de lo que realmente está escrito. Por ello, los programas de lectura robótica te van a ayudar mucho, además de que tú puedes darle mayor velocidad o ponerlos más despacio para que así te sientas más cómodo al oírlo y entiendas realmente dónde están. Y recuerda que todo el curso completo de autocorrección está gratuito y disponible aquí en YouTube y la liga está directamente en la descripción para que puedas ver todos los videos que he subido al respecto. Si después de verlo hay algún otro tema del que quieras que hable y no se consideraron en este curso, puedes dejarlo en los comentarios de cualquiera de mis videos. Recuerda que mando saludos a todos aquellos que aportan sugerencias o contenido al canal. No olvides darle like, compartir, comentar, a la campanita y suscribirte. Yo soy Volmar y nos vemos en la siguiente clase.